Entonces vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5. Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, desde los versículos 1 al 11. ¿Ya? Dice así la palabra del Señor. La pesca milagrosa lleva eh, como título, la pesca milagrosa. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, el cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Amén. Que el Señor tenga bien bendecir esta porción de su palabra en cada uno de nosotros. Una palabra que tiene relación con, con el tema que vamos a estar ahora tratando. Bien, como mencionaba adelante, empezamos una serie de 4 temas que se titula El Dios de las causas perdidas. Y les voy a compartir el video que se envió a través de las redes, bueno, a través de WhatsApp, a los grupos de la himna para que ya vayamos introduciéndonos en, en el, en el estudio que vamos a realizar. En esta serie vamos a conocer al Dios de las causas perdidas, al que deja a las 99 y va a buscar a una, al que barre toda la casa para encontrar en nosotros el tesoro que está escondido. Espero que en esta serie puedas entender que en cada área de tu vida Dios quiere buscar lo que se ha perdido para ordenarlo, pero sobre todo, y como lo más importante, Dios te está buscando a ti. Como dice Juan 3:17, sí, 3:17, no 3:16. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que hoy, en la vida de Pedro,
conoceremos un poco más del corazón de Dios con las personas. Un mal día lo tiene cualquiera, eso está claro. Pero si el sustento de tu familia depende de ti y no llevas nada a casa, toma una dimensión diferente. No sabemos qué pensaba nuestro amigo Pedro, pero podemos imaginar que después de intentar pescar durante toda la noche y no conseguir nada, la actitud no era la mejor. Trasnochado, fracasado. Sentimientos que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Y es así como probablemente llegó a la orilla mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, dando inicio a un nuevo día. Una vez en tierra, comenzó a limpiar sus redes para poder descansar un rato y volver a intentarlo más tarde. Y sin tener muy claro de dónde, la playa se empezó a llenar de gente. Y cuando se fijó un poco, vio a Jesús, el tipo de moda, el que hacía cosas muy extrañas, algunos lo llamaban milagros. Y esto pues movía a mucha gente. Y ese día, y en esa playa, había mucha gente. Así que en un momento Jesús le pide a Pedro prestada su barca para poder usarla como un escenario y enseñar a los congregados la palabra de Dios, pero de una manera fresca y relevante. Y claro, Pedro ya le debía un favor a Jesús. Tiempo atrás había sanado a su suegra, así que accedió a prestarle su pequeña barca. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús hablando? Es algo que no sabemos. Lo único que sabemos es que mientras Pedro limpiaba las redes, no sé cuánto tiempo habló Jesús, depende cuándo dura tu pastor predicando, puedes hacer un cálculo orientativo. Es el tiempo que Pedro estuvo limpiando sus redes. Terminada la reunión, Jesús va donde Pedro, que había ya hecho su trabajo de limpiarlas. Y estaba todo listo para irse a descansar. Y sobre todo para olvidar este día que había sido un día perdido. Jesús le dijo, vamos a pescar de nuevo, pero no aquí, vamos a ir a la parte más honda del lago. A lo que Pedro contesta, llevo toda la noche pescando y no he conseguido nada. Pero si estás tan seguro, en tu nombre echaré las redes una vez más. Lo que sucede después es historia. Está reflejada en Lucas 5, del 1 al 11. Y ese texto me hace entender que esta conversación no estaba cargada de fe, sino de ironía. Porque nuestra perspectiva y todo lo que hemos visto de Jesús y Pedro después nos hace pensar que siempre tuvieron esa relación estrecha. Pero en mi opinión no. Además, yo lo que veo es un empresario de la pesca frustrado que quiere irse a casa, que después de limpiar todas sus redes le piden que vuelva al mismo lugar donde fracasó. Permíteme la licencia de pensar que cuando Pedro le dice maestro a Jesús, le está recordando su profesión, que él era maestro, que enseñaba la Torá. Y la de Pedro era pescar. Y cuando dice, en tu nombre echaré las redes, yo creo que lo estaba responsabilizando del tiempo, del gasto, sobre todo de la limpieza de las redes, una vez que hayan regresado de esa pesca. Creo que la mayoría de nosotros hubiera tenido esa actitud si no supiésemos que el que estaba delante de nosotros era Dios hecho hombre. Y déjame decirte algo, Pedro no sabía que Jesús era Dios, y te lo quiero demostrar. En Lucas capítulo 5, versículo 8, dice que viendo esto, la gran pesca que habían conseguido, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es hasta ese momento en el que las redes se llenan que Pedro se da cuenta de la grandeza del que tenía enfrente. Es hasta ese momento que se siente pecador y es hasta ese momento que Jesús pronuncia sus famosas palabras, sígueme y te haré pescador de hombres. Es entonces que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Por qué es importante esta historia? Porque sin contexto, una invitación tan arriesgada como la que le hace Jesús a Pedro no tiene sentido. Por mucho carisma que Jesús tuviese, nadie deja su vida, su negocio, sus planes para ir a buscar personas a convertirse a una religión. El motivo por el que Jesús se mete en la barca y va a pescar es Pedro. El motivo por el que Jesús vino a la tierra son las personas. Es encontrar lo que se había perdido. Por algún motivo, alguien ha conseguido instaurar la idea que Dios solo quiere que sirvamos como si fuésemos robots,
o que cuando nos perdemos o nos equivocamos en nuestra vida y tomamos decisiones que son equivocadas, Dios se enfada y nos castiga. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, se abren nuestros ojos. Nos encontramos a un Dios que lo que quiere es que nos suframos el castigo de nuestras malas decisiones. No a un Dios enfadado cuando fallamos, sino un Padre triste. Vemos a un Dios que no quería simplemente un apóstol, quería a Pedro con nombre y apellido. Por eso, si a Pedro le importaba la pesca, a Jesús le importaba la pesca. Se trata de personas. La causa perdida de Dios no es un movimiento eclesiástico, ni imponer su voluntad, aunque sea buena, agradable y perfecta. Y sería espectacular que la voluntad de Dios se hiciese en todos lados. Son las vidas, una a una. Y que una vez en casa vayas a buscar a tus otros hermanos. Que la fe no sea algo corporativo, que sea algo familiar. Quiero que sepas que Dios es el Dios de las causas perdidas. El Dios del débil, el Dios de la viuda, del huérfano y del extranjero. El Dios de los que no tienen ánimo para seguir. Y no se detiene hasta encontrarlos a todos. Hasta encontrarnos a todos. Bien, hermanos, hemos visto este video. Creo que se vio bien, ¿cierto? Sí, porque como estamos empezando tenemos ciertas inquietudes, pero creo que se vio bien, por lo menos se apreció bien. Eh, bueno, como bien decíamos, estamos dando inicio a el Dios de las causas perdidas y el primer tema que vamos a desarrollar es personas, personas. Como ustedes se pudieron dar cuenta en el video que Jesús vino por las personas, ¿cierto? Eh, Primero, y la idea para mencionarles a ustedes el objetivo del capítulo, la idea principal del objetivo de estos estudios o de este capítulo de personas que vamos a tratar ahora es conocer al Dios de las causas perdidas y especialmente al Dios que va a buscar a las personas primeramente que se han cambiado o que han cambiado en el pensamiento. ¿Mm? También a buscar a las personas que han cambiado en las emociones y también de buscar a las personas que han cambiado de conducta. Entonces, el objetivo principal es este, ya del primer capítulo, del primer título que es personas. Como por ejemplo, cuando nosotros mencionamos que Dios es el que va a buscar a las personas que han cambiado de pensamiento, eh, podríamos decir que son aquellas personas que han cambiado de perspectiva. ¿Sí? O sea, de ver a Dios como un juez severo y verlo como un padre amoroso que desea nuestra salvación. Cambiar la perspectiva de que muchas personas tienen de Dios. Muchos creen que tienen esa visión de que hay un Dios, el Dios es castigador, ¿ya? Es castigador, pero eh, cuando habla de un cambio de pensamiento es eso, ¿ya? Que cambie su perspectiva de lo que piensan quién es Dios, ¿ya? Que es un juez severo, que castiga, y es eso lo que vamos estamos buscando de parte de Dios. También cuando nosotros hablamos de un cambio de pensamiento, se está refiriendo a la renovación de nuestra mente, a la renovación de la mente. Eh, de pensar que solamente somos condenados, ¿ya? Que por causa de nuestro pecado solamente somos condenados y merecemos el castigo, y, y a creer que somos salvos y amados por Dios.
Entonces, en este estudio, el objetivo busca eso, ¿ya? De que nosotros cambiemos primeramente nuestro pensamiento, ¿ya? Un cambio de perspectiva, renovación de la mente, de tener esperanza y optimismo, ¿ya? De cambiar nuestro enfoque, ¿ya? No centrarnos, cuando uno dice de cambiar nuestro enfoque, no es centrarnos en nuestros errores, sino centrarnos en la gracia y el amor de Dios. Ese es un cambio de pensamiento, un cambio de enfoque, de tener una mayor fe y confianza, ¿ya? Y así también el otro objetivo que nosotros tenemos en este estudio es el cambio de las emociones. ¿Y qué queremos decir con esto? Pues es tener paz interior, ¿ya? De sentir la ansiedad que muchas personas, quizás nosotros mismos, sentimos ansiedad, sentimos miedo, y al cambiar nuestras emociones, a tener paz interior, nosotros vamos a experimentar paz y tranquilidad. Cuando hablamos como objetivo de la alegría y el gozo, ¿cierto? También en vez de sentir tristeza, en vez de sentir desesperanza, el objetivo es que nosotros experimentemos alegría y gozo en la presencia de Dios. Entonces ya tenemos estos dos objetivos eh, que se nos plantea el estudio, que es el cambio de pensamiento, el cambio de emociones, y también hay un tercer objetivo de estos estudios, es el cambio de conducta. Y ¿a qué nos referimos con el cambio de conducta? Nos vamos a referir a un mayor amor y servicio hacia los demás. ¿Mm? No centrarnos solamente en nosotros mismos, sino centrarnos a servir a los demás. Ese es un cambio de conducta. También el perdón y la reconciliación. ¿Mm? Es un cambio de conducta. ¿Qué quiere decir esto? Que no debemos guardar rencor y evitar a los demás y perdonar y reconciliarnos. También un cambio de conducta es la humildad y la mansedumbre. ¿Mm? Un cambio de conducta es la honestidad y la integridad. ¿Mm? De ser, de haber sido deshonestos, de haber sido personas que engañaban, ahora vamos a ser personas honestas e íntegros. ¿Mm? Y así tenemos varias cosas que podríamos decir que son parte del objetivo de estos estudios, de este estudio que yo les he señalado y les he explicado, ¿ya? El cambio de pensamiento, cambios en las emociones y cambios de la conducta. Y en este primer capítulo de esta serie, ¿cierto? Del Dios de las causas perdidas, aquí el autor, aquí Quique Pavón, que es el que nos mostraba en el video, se mostraba en el video, nos relataba en el video, nosotros vamos a conocer a ese Dios que dejó a las 99 ovejas, ¿ya? Y se va a buscar a la extraviada, ¿cierto? Vamos a profundizar sobre el corazón de Dios y su anhelo de que ninguna persona se pierda. Por eso que el primer tema es personas, personas. Y ya en un principio hemos leído Lucas capítulo 5, versículo 1, del 1 al 11, nos relata de la pesca milagrosa, ¿cierto? De esta que Jesús se sube a la barca, una vez que habían regresado, sube a la barca nuevamente y consiguen una gran pesca. Pero me gustaría que alguno de mis hermanos que está acá presente, que tenga su Biblia, nos pueda leer Juan capítulo 3 versículo 17. Si me lo puede leer, por favor. Acá lo tengo, pastor. Ya, por favor. Juan 3:17, ¿cierto? Sí. Ya, dice así.
porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya. Porque Dios no vino al mundo para condenarlo, sino para que... que el mundo sea salvo por él. Ya. Hermana Sara, tenemos una interferencia con su micrófono. Se escucha un zumbido. ¿Ya? Entonces, ya hemos, como bien ya ir resumiendo, eh, ya sabemos el tema del día, personas. Ya hemos dado los objetivos de este capítulo, el cambio de pensamiento, el cambio de las emociones, el cambio de las conductas. Eh, eh, Hemos dicho que en esta introducción que vamos a conocer a ese Dios que deja las 99 y se va por esa oveja perdida, ¿ya? Y el anhelo de Dios es que ninguna persona se pierda, ¿ya? Ninguna persona se pierda. Bueno, yo de hecho me adelanté en cuanto al video, porque ahora venía el video. eh, el primero era la introducción, pero me adelanté en el video y los vamos a volver a ver ya para ya ir comprendiendo un poquito hacia dónde vamos. Y una vez que hayamos terminado de ver el video, nuestra hermana Jenny va a continuar con la siguiente paso del estudio de hoy día. ¿Ya? Vamos a ver, ahí dónde lo tengo. Acá. En esta serie vamos a conocer al Dios de las causas perdidas, al que deja a las 99 y va a buscar a una, al que barre toda la casa para encontrar en nosotros el tesoro que está escondido. Espero que en esta serie puedas entender que en cada área de tu vida Dios quiere buscar lo que se ha perdido para ordenarlo, pero sobre todo, y como lo más importante, Dios te está buscando a ti. Como dice Juan 3:17, sí, 3:17, no 3:16. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Así que hoy, en la vida de Pedro, conoceremos un poco más del corazón de Dios con las personas. Un mal día lo tiene cualquiera, eso está claro. Pero si el sustento de tu familia depende de ti y no llevas nada a casa, toma una dimensión diferente. No sabemos qué pensaba nuestro amigo Pedro, pero podemos imaginar que después de intentar pescar durante toda la noche y no conseguir nada, la actitud no era la mejor. Trasnochado, fracasado. Sentimientos que todos hemos tenido en algún momento de nuestras vidas. Y es así como probablemente llegó a la orilla mientras el sol empezaba a asomarse en el horizonte, dando inicio a un nuevo día. Una vez en tierra, comenzó a limpiar sus redes para poder descansar un rato y volver a intentarlo más tarde. Y sin tener muy claro de dónde, la playa se empezó a llenar de gente. Y cuando se fijó un poco, vio a Jesús, el tipo de moda, el que hacía cosas muy extrañas, algunos lo llamaban milagros. Y esto pues movía a mucha gente. Y ese día, en esa playa, había mucha gente. Así que en un momento Jesús le pide a Pedro prestada su barca para poder usarla como un escenario y enseñar a los congregados la palabra de Dios, pero de una manera fresca y relevante. Y claro, Pedro ya le debía un favor a Jesús. Tiempo atrás había sanado a su suegra, así que accedió a prestarle su pequeña barca. ¿Cuánto tiempo estuvo Jesús hablando
es algo que no sabemos. Lo único que sabemos es que mientras Pedro limpiaba las redes, no sé cuánto tiempo habló Jesús, depende cuando dura tu pastor predicando, puedes hacer un cálculo orientativo. Es el tiempo que Pedro estuvo limpiando sus redes. Terminada la reunión, Jesús va donde Pedro, que había ya hecho su trabajo de limpiarlas. Y estaba todo listo para irse a descansar. Y sobre todo para olvidar este día que había sido un día perdido. Jesús le dijo, vamos a pescar de nuevo, pero no aquí, vamos a ir a la parte más honda del lago. A lo que Pedro contesta, llevo toda la noche pescando y no he conseguido nada, pero si estás tan seguro, en tu nombre echaré las redes una vez más. Lo que sucede después es historia. Está reflejada en Lucas 5, del 1 al 11, y ese texto me hace entender que esta conversación no estaba cargada de fe, sino de ironía. Porque nuestra perspectiva y todo lo que hemos visto de Jesús y Pedro después nos hace pensar que siempre tuvieron esa relación estrecha. Pero en mi opinión no. Además, yo lo que veo es un empresario de la pesca frustrado que quiere irse a casa, que después de limpiar todas sus redes le piden que vuelva al mismo lugar donde fracasó. Permíteme la licencia de pensar que cuando Pedro le dice maestro a Jesús, le está recordando su profesión, que él era maestro, que enseñaba la Torá. Y la de Pedro era pescar. Y cuando dice, en tu nombre echaré las redes, yo creo que lo estaba responsabilizando del tiempo, del gasto, y sobre todo de la limpieza de las redes, una vez que hayan regresado de esa pesca. Creo que la mayoría de nosotros hubiera tenido esa actitud si no supiésemos que el que estaba delante de nosotros era Dios hecho hombre. Y déjame decirte algo, Pedro no sabía que Jesús era Dios, y te lo quiero demostrar. En Lucas capítulo 5, versículo 8, dice que viendo esto, la gran pesca que habían conseguido, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es hasta ese momento en el que las redes se llenan que Pedro se da cuenta de la grandeza del que tenía enfrente. Es hasta ese momento que se siente pecador y es hasta ese momento que Jesús pronuncia sus famosas palabras, sígueme y te haré pescador de hombres. Es entonces que Pedro, dejándolo todo, siguió a Jesús. ¿Por qué es importante esta historia? Porque sin contexto, una invitación tan arriesgada como la que le hace Jesús a Pedro no tiene sentido. Por mucho carisma que Jesús tuviese, nadie deja su vida, su negocio, sus planes para ir a buscar personas a convertirse a una religión. El motivo por el que Jesús se mete en la barca y va a pescar es Pedro. El motivo por el que Jesús vino a la tierra son las personas. Es encontrar lo que se había perdido. Por algún motivo, alguien ha conseguido instaurar la idea que Dios solo quiere que sirvamos como si fuésemos robots, o que cuando nos perdemos o nos equivocamos en nuestra vida y tomamos decisiones que son equivocadas, Dios se enfada y nos castiga. Pero cuando nos acercamos a la Biblia, se abren nuestros ojos. Nos encontramos a un Dios que lo que quiere es que nos suframos el castigo de nuestras malas decisiones. No un Dios enfadado cuando fallamos, sino un Padre triste. Vemos a un Dios que no quería simplemente un apóstol, quería a Pedro con nombre y apellido. Por eso, si a Pedro le importaba la pesca, a Jesús le importaba la pesca. Se trata de personas. La causa perdida de Dios no es un movimiento eclesiástico, ni imponer su voluntad, aunque sea buena, agradable y perfecta. Y sería espectacular que la voluntad de Dios se hiciese en todos lados. Son las vidas, una a una. Y que una vez en casa vayas a buscar a tus otros hermanos. Que la fe no sea algo corporativo, que sea algo familiar. Quiero que sepas que Dios es el Dios de las causas perdidas. El Dios del débil, el Dios de la viuda, del huérfano y del extranjero. El Dios de los que no tienen ánimo para seguir. Y no se detiene hasta encontrarlos a todos. Hasta encontrarnos a todos.
Bien, buenas Buenos días. noches a todos los que no había saludado. Y comenzamos esta serie y quiero que tenga ahí en mente, ya, durante estos 4 capítulos, precisamente lo que este hermano nos decía, ya. Dios te está buscando a ti, ya. Dios te está buscando a ti. Él es el Dios de las causas perdidas, ¿ya? Y Él vino a buscar lo que se había perdido, ¿ya? Quizás usted piense, o quizás a esta altura de la vida y de nuestro estudio, usted ya no se sienta perdido, ¿ya? Pero seguramente hay algo que sí hay perdido en su vida, ¿ya? Y este hermano nos guía y nos enseña para que aquello que hayamos perdido, ¿ya? En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro entorno, lo podamos ahora con Cristo recuperar. Y vamos a hacer un poquito de historia o hablar un poco del contexto donde se desarrolla esta historia, ¿ya? La Palestina, en los tiempos de Jesús, ya recordemos que estaba dominada por el Imperio Romano. Y los líderes, ya, que habían en ese tiempo, tenían que rendirle, los líderes locales, ya, tenían que rendir cuenta a Roma, al Imperio Romano. Ahora, en esta sociedad donde se desarrolla esta historia, la población ya era oprimida por los excesivos impuestos, ya recordemos que habían y tenemos dentro del relato de la Biblia, conocemos a uno de los cobradores de impuestos, ya gente que estaba que trabajaba para el Imperio Romano y gente a la cual en realidad el resto del pueblo no le tenía mucho aprecio, ¿ya? Porque ellos, la población estaba siendo oprimida con esto, ¿ya? Ellos los hacían pagar impuestos a Roma para la administración local de la ciudad, ¿ya? Por lo tanto, el resultado de todo esto, de todo este conjunto de cosas, era el empobrecimiento de muchas personas, ¿ya? Y la esclavitud para pagar las deudas. Ahora, según el Evangelio de Lucas, Jesús viene y se presenta, ¿ya? Se presenta ante el pueblo con un programa de trabajo bien definido, ¿ya? Y él habla en forma especial a esa población marginada, a esa población oprimida, ¿ya? Y la palabra del Señor nos dice que él vino a proclamar buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y cuáles eran esas buenas noticias? ¿Ya? Noticias de restauración, noticias de libertad, noticias de sanidad para la gente que estaba oprimida en ese tiempo. Si ustedes leen el capítulo anterior, ya se van a, estamos hablando de Lucas 5, si ustedes leen Lucas 4, se van a dar cuenta que Jesús ya estaba allí enseñando a la gente y que dice que en un momento la gente se acercó y la gente como que empezó a apretujar, ¿cierto? Entonces Jesús trata de tomar un poco de distancia de la gente, ¿ya? La gente quería más y quería escuchar, y Jesús trata de tomar un poco de distancia para poder cumplir la tarea, ya que él estaba haciendo, que era entregar la palabra de Dios. Y encuentra, bueno, él ahí en el entorno, en lo que nos narra el Lucas capítulo 5, ya nos dice que estaban ahí ya unas barcas que habían llegado los pescadores, ellos estaban ahí lavando sus redes, y una de esas barcas Jesús la toma y la convierte en su púlpito, podríamos decir así, ¿ya? La convierte en su instrumento para poder entregar el mensaje a la gente, ¿ya? Y Lucas identifica al dueño de esta barca como Simón o como Pedro, que es el que conocemos nosotros, lo conocemos en realidad como Pedro. Recordemos que su nombre era Simón, ¿ya? Pedro o Simón Pedro, como también le dicen algunas personas. Ahora, pensemos ahora en nosotros, ¿ya? Si ustedes siguieron el hilo de la historia, ¿ya? La historia dice que los pescadores, ¿cierto? Venían recién llegando,
estaban ahí lavando sus redes, no habían pescado, así que podemos imaginarnos más o menos la condición en que este Pedro, ¿ya? Estaba, ¿ya? Y se le acerca a Jesús y le pide un favor, ¿ya? Le pide su barca. Ahora yo quiero que usted, que está ahí, se ponga en el lugar de Pedro y piense si Jesús se acercara hoy a pedirle, por ejemplo, su auto o a pedirle su celular o su computadora, ¿cuál sería su reacción? Pensemos en la situación en la que Pedro estaba, ¿ya? Jesús viene, le pide un favor. Él necesitaba usar su barca para seguir hablándole a la gente. Era mucha la gente que lo seguía, ¿ya? Y Jesús necesitaba de la barca para seguir enseñando. Ahora, el hermano que nos narra esta historia nos habla más o menos cómo debe haberse sentido Pedro en ese momento, ¿ya? Y si usted piensa, ¿ya? Yo estaba diciendo, eran tiempos difíciles, el pueblo era oprimido, necesitaban generar. Pedro y los que lo acompañaban habían estado toda la noche pescando. ¿Y cuánto pescaron? Dice la palabra que la pesca fue poca, que fue escasa. ¿O qué dice? ¿Cuánto pescaron? Nada, ¿cierto? Así como me hace ahí el hermano Abraham. No habían pescado nada. No era que habían pescado poco, ¿ya? La palabra dice que no habían pescado nada. Así que imagínese y póngase en el lugar de Pedro. Toda la noche trabajando y no logró nada, ¿ya? Seguramente, ¿ya? Su actitud en ese preciso momento, cuando Jesús se le acerca, no tiene que haber sido la mejor. Trasnochado, porque los pescadores salen muy de madrugada, ¿ya? Fracasado, porque no traía absolutamente nada, y son sentimientos que muchas veces en nuestras vidas también están. ¿Quién de nosotros no se ha sentido en algún momento cansado, trasnochado, fracasado, porque no ha conseguido lo que realmente estaba buscando? Todos hemos pasado por momentos así. Así que cuando Pedro llega a la orilla y se pone a lavar las redes, yo creo que lo único que él quería, ¿ya? Pensando en nosotros puestos en el lugar, yo creo que lo único que él quería era terminar el lugar ahí e irse a su casa. Y quizás poder descansar para poder volver a salir otra vez, porque él necesitaba llevar el sustento a su familia. ¿Ya? Su trabajo era ser pescador. Entonces, si nos imaginamos cómo estaba él, ¿ya? O nos ponemos en el lugar de él, y viene Jesús y se acerca, ¿ya? Y le pide su barca. Bueno, Pedro ahí accede, ¿ya? Le pasa la barca, dice la palabra que Jesús enseña un poco, y en un momento determinado, él le dice a Pedro y le empieza a dar instrucciones, ¿ya? De que vaya mar adentro y que eche las redes para pescar. Ahora, yo no sé si a usted le llama la atención cómo Jesús, ¿ya? Que no era pescador. Recuerde que Jesús se crió con un carpintero, por lo tanto, lo más probable es que el oficio que él aprendió fue de carpintero, ¿ya? Pero le da instrucciones a pescadores experimentados. Y yo me pongo en el lugar de Pedro y decía, pero tuvimos
toda la noche pescando, sabemos cómo hacerlo, sabemos dónde ir, porque conocemos lo que estamos haciendo. Y viene Jesús y le dice, métanse más adentro y tiren las redes. Entonces, complicado, ¿ya? Yo no sé, la palabra acá dice que Pedro toma una actitud de decirle, bueno, Señor, ¿ya? Y muchos resaltan, como nos decía el hermano Quique, muchos resaltan esto como una parte de obediencia y de fe de Pedro, ¿ya? Pero estaba mirando y en el original, la palabra que él usa para decirle maestro, ¿ya? No es solamente decirle tú eres el maestro, tú eres el que nos enseña. La palabra en el original, ¿ya? Significa jefe. Entonces, lo que Pedro en realidad le estaba diciendo, bueno, tú eres el jefe, así que vamos a hacer lo que tú digas, ¿ya? Seguramente pensando, vamos a volver tal cual, si nosotros estuvimos toda la noche, ¿ya? No sacamos nada, vamos a ir otra vez, ahora que es de día, ¿ya? Donde ya hay sol, donde los peces no están ahí, ¿ya? Pero bueno, ¿ya? Le dice, si tú lo dices, como dice el hermano, le dice prácticamente, hazte responsable, ¿ya? De los resultados que vamos a tener. No pescar nada, ¿ya? Para Pedro, para los pescadores que estaban con él, significaba no poder vender, ¿ya? Y por lo tanto, no tener tampoco lo necesario para vivir, ¿ya? Y aquellos que son jefes de hogar, aquellos que trabajan para llevar el sustento a su casa cada día, entenderán bien lo que esto significa, ¿ya? No poder llegar a la casa o llegar a la casa y decir, hoy no hay nada, no hay para comprar pan, ¿ya? No hay nada, porque no pescamos absolutamente nada. Entonces, la situación en la que Pedro estaba y en la que los pescadores que lo acompañaban estaban, ya nos recuerda que no siempre ya el resultado es suficiente para subsistir. Muchas veces el resultado de lo que nosotros alcanzamos no alcanza para subsistir. Y como les decía, parafraseando las palabras de Pedro, él le dice, jefe, trabajamos toda la noche hasta el cansancio y no sacamos nada. Pero si tú lo dices, vuelvo a tirar la red. Ahora, reflexionemos nosotros, tomemos la palabra para nosotros. ¿Usted se ha sentido alguna vez así? ¿Ha experimentado en algún momento sentimientos de soledad, de frustración, de impotencia, de cansancio y hasta de enojo por la situación que estaba viviendo? La vida muchas veces, y a veces ratos largos, se nos pone difícil. Pero allí donde el dolor amenaza, aparece Jesús. En ese momento en que Pedro estaba cansado, ya fracasado, agotado, aparece Jesús. Y ese pescador que quizás lo único que quería era llegar a su casa, dormir, descansar para salir otra vez a probar suerte, ese puede ser tú mismo. Cuando llega el final del día y has tenido un mal día. Y lo único que quieres es descansar. Y apagas tu teléfono, y apagas la televisión, y apagas la luz, y te tapas bien, y cierras tus ojos, y aparece Jesús. Y te dice, hey,
Quiero que lo intentes una vez más. Vuelve, anda otra vez. ¿Y a dónde lleva Jesús a Pedro? Al lugar donde él había fracasado. Ellos estaban, dice la historia, que estaban en la orilla. Y Jesús le dice, anda mar adentro. Vamos más allá. Y nos preguntamos quizá, ¿por qué Jesús ya no hizo el milagro ahí? ¿Por qué Jesús no hizo una oración y los peces aparecieron en las redes? ¿Por qué si a Jesús ya hay momentos que la escritura nos narra que oró y hubo una multiplicación grande? Bueno, acá no podía multiplicar porque no habían peces, ¿ya? Pero ¿acaso Jesús, el Hijo de Dios, no podría haber hecho aparecer los peces en la red? La palabra dice que los vientos, ¿ya?, obedecían a su palabra. ¿No podría Jesús haberle dado una orden a los peces y haberles dicho que saltaran adentro de la red? Yo creo que sí. Él podría haberlo hecho. Pero Jesús, ¿ya?, estaba llevando a Pedro a volver a intentar y a no quedarse ahí en la orilla, a ir más adentro. Y es lo que el Señor Jesús también quiere de nosotros. Vamos de nuevo. ¿Estás cansado? ¿Te sientes fracasado? Pero viene Jesús y te dice, vamos, vamos otra vez. Y no aquí, vamos más adentro. Vamos a la parte más profunda. Vamos a la parte más honda. Y Jesús le insiste a Pedro en esto. Y Pedro seguramente pensaría entre él, ¿no? Toda la noche estuve ahí mismo. Pero él le dice a Jesús, en tu nombre echaré una vez más las redes. Nos dice la palabra que Pedro conocía a Jesús, había estado con Jesús. Como dice el hermano en la narración del video, nos recuerda que en una oportunidad Jesús sanó a la suegra, ¿ya?, de Pedro, así que ya Pedro lo conocía. Pero, ¿ya?, nosotros nos damos cuenta aquí, en este pasaje, en este capítulo, que realmente Pedro sabía de Jesús, lo había visto. Pero ahora, en este momento, él realmente reconoce quién es Jesús. Y por eso es que la palabra dice que cuando él vio el milagro, Pedro cayó de rodillas, reconociendo realmente a quién tenía por delante. Y sabe que a nosotros muchas veces nos pasa como a Pedro. Sabemos de Jesús, hemos leído, vamos a la iglesia, cantamos canciones, confesamos con nuestra boca tener fe en Dios, pero muchas veces no hemos tenido un encuentro personal y único con Jesús. Y estamos como Pedro. Y nos hace falta tener ese encuentro. No sé si usted se recuerda, en Isaías, en el capítulo 6, ¿ya?, cuando Isaías está en un momento y dice, ¿ya?, que estaba él ahí y habla y dice, vi yo al Señor sentado en su trono y pudo experimentar esa presencia de Dios. ¿No lo conocía antes? Sí, Isaías era un profeta. Pero en ese momento él tuvo ese encuentro que es tan necesario,
que nosotros también tengamos. No solo es ir a la iglesia, no solo es leer, no solo es escuchar. Necesitamos un encuentro con el Señor. Ahora, hago una pregunta. ¿Valió la pena el esfuerzo de volver otra vez a tirar las redes? ¿Valió el esfuerzo? La palabra nos dice que sí, absolutamente sí. Y la pesca fue tan extraordinaria que Pedro lo único que pudo hacer fue caer de rodillas delante de Jesús y decirle, Señor, aléjate de mí, porque soy un pecador. Y ahí vemos nosotros que este milagro que Pedro vio, ¿ya? Pudo él entender y descubrir dos cosas. Primero, saber quién es Jesús. Él dice Señor, Señor, ¿ya? No solo maestro, ¿ya? Sino que él le dice Señor. Pero también saber quién era él, ¿ya? Reconocerse como pecador. Y además de eso, este impacto que hubo en la vida de Pedro, ¿ya? Terminó con una nueva vocación para Pedro, ¿ya? Porque el Señor Jesús le dice, ahora serás pescador de hombres, ¿ya? Es decir, una especie de persona que va a facilitar el encuentro entre Jesús y la gente que está perdida. Recordemos nosotros cuál es el propósito de esta serie que hemos comenzado y de este capítulo en especial. Es reconocer que Jesús nos busca. Jesús te busca y Jesús te busca con amor. Jesús te busca con gracia y con misericordia. Ahora yo te pregunto, ¿quieres dejarte encontrar? Jesús nos busca, pero tú quieres dejarte encontrar por el Señor. Como conclusión, en este capítulo ya hemos analizado esta pesca milagrosa, quizás desde un punto de vista diferente. Ya siempre hacemos énfasis en el milagro, en lo que fue esa pesca. Ya hoy hemos visto de qué manera el Señor Jesucristo usa esto que pasó en la vida de Pedro para llegar a su vida, pero de una manera más profunda, para que Pedro lo pudiera reconocer como Señor. Y vemos nosotros que en Pedro hay una transformación, tanto en su descubrimiento de Jesús como Señor, como también en su descubrimiento de reconocer su condición como un pecador. Y como les decía, eso produjo también en Pedro un cambio en su profesión, porque de ser pescador de peces pasó a ser pescador de hombres. Y su vida pudo cobrar un nuevo sentido. Pedro ya no está perdido. Pedro fue encontrado por el Señor Jesucristo, porque el Dios de las causas perdidas vino a su encuentro. Y yo te pregunto hoy a ti, ¿estás disfrutando de esta verdad en tu vida? ¿Puedes decir, el Señor me encontró? Yo estaba perdido, pero el Señor me encontró. Soy un ejemplo. Era una causa perdida. Y en la palabra encontramos, no es solo, quizás muchas veces usamos solamente los pasajes de las cosas perdidas, como el hijo perdido, como la moneda perdida, ¿ya? Pero este pasaje también nos enseña que nosotros también estamos perdidos. Y el énfasis que el hermano Quique hace en Juan 3:17, no sabemos
de memoria, yo creo todos, Juan 3:16. Pero él hace el énfasis en Juan 3:17, ¿ya? Que dice que el Hijo de Dios, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarnos. Vino a salvarnos. Y gracias al Señor, porque nosotros hemos sido encontrados por ese Señor. Y si usted solamente lo conoce de nombre, hoy la invitación es para que se deje encontrar. Busque tener ese encuentro. El Señor quiere. Él está ahí esperando para que nosotros tengamos ese encuentro con Él. Y lo otro es que también el Señor quiere que nosotros divulguemos esta noticia a los conocidos. Hemos sido encontrados, gracias Señor, pero ¿cuántos están perdidos aún? ¿Cuántos en su familia están perdidos? ¿Cuántos quizá dentro de su casa están perdidos? El Señor Jesucristo vino, dice la palabra, hay otro versículo que dice que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si hay algo en su vida, si hay algo en su hogar que se ha perdido, el Señor es el Dios de las causas perdidas. No lo dé por perdido. Si se perdió la paz en su hogar, no se conforme. Dios es el Dios de las causas perdidas. Y el Señor quiere que esto también lo divulguemos a otras personas. Hay muchos que necesitan. Hay muchos. Quizá muchas veces decimos, oh, ya, pero es que tantas veces, siempre lo mismo, le hablamos a este, pero el Señor nos dice, inténtalo una vez más. Así le dijo a Pedro, vuelve a echar las redes, vuelve a hacerlo. A veces no queremos salir a evangelizar, porque es que no nos ha dado nunca resultado. Pero el Señor hoy nos está diciendo, vuelve a hacerlo, vuelve a hacerlo. Ahí donde te sentiste fracasado, donde las cosas no resultaron, vuelve a hacerlo, vuelve a intentarlo. Y cuando Jesús está en tu barca, las cosas son diferentes. Las cosas cambian. Las cosas no quedan igual. Y es lo que nosotros tenemos que aprender. Aprender. Le damos gracias al Señor porque Él se ocupa de las causas perdidas. Porque Dios es el Dios de los más vulnerables. De las viudas, de los huérfanos, de aquellos que sufren. Que nosotros podamos compartir ese tesoro tan grande que hemos encontrado, o que nos ha encontrado en realidad. Podamos compartirlo con aquellos que realmente son más vulnerables y que necesitan al Señor Jesucristo. Él vino y lo más importante son las personas. Como decía el hermano en un comienzo, muchas veces nos hemos preocupado de y hablamos y decimos que el Señor me quiere usar, que el Señor me quiere usar, que el Señor nos quiere usar. El Señor está más interesado en las personas que en nuestro servicio. Y las personas allá afuera, y quizás no tan afuera, necesitan conocer al Señor Jesucristo. Y necesitan ser salvos, porque están perdidos. Así que la invitación es, si usted ya ha tenido un encuentro, si usted ya no está perdido, la invitación es a compartir ese mensaje de buenas noticias con aquellos que sí lo están. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos prepare para ir más adentro, para dejar de conformarnos con estar en la orilla
no es mucho lo que podemos conseguir. ¿Y a qué me refiero si lo llevamos espiritualmente? ¿A qué me refiero con estar en la orilla? Es quizás ir a la iglesia, escuchar el sermón, conectarme a la reunión. Ahí estoy, en la orilla. Pero Dios quiere que vamos más adentro. Más adentro, en lo más profundo, es donde vamos a encontrar lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que yo le invito, no se conforme con estar en la orilla, ¿ya? Agarre su barca y métase adentro. En Ezequiel habla de que cuando aquellos que sumergen los pies hasta los tobillos, ya están en un nivel, aquellos que se adentran un poco más y el agua les llega a las rodillas, pasan a otro nivel, ya, pero cuando usted ya el agua le llega a los lomos o cuando ya va más adentro y llega un momento donde ni siquiera puede hacer pie abajo, es cuando realmente depende del Señor. Y es lo que el Señor quiere de nosotros. Nos quiere más adentro, más profundo. Que el Señor nos bendiga. No sé si alguien tiene alguna pregunta acerca del tema o quiere compartir alguna idea an- antes de que estemos dando ya por finalizado el estudio del día de hoy. Yo, hermana Jenny, me identifiqué mucho con Pedro cuando él regresó de la pesca con las manos vacías. Ustedes saben que yo mucho tiempo, muchos años trabajé en una tienda comercial y vendíamos vestuario y nosotros ganábamos comisión por ventas. Y habían días en que uno no vendía nada, 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 nada. Y uno, por eso que me, con Pedro me identifiqué de llegar a la casa sin haber ganado un peso, ¿ya? Porque de esa venta uno eh, tenía, formaba parte para su sueldo. Entonces, qué importante es esta lección que nosotros bueno, que hemos tenido hoy día, como el Señor, primeramente, dar gracias al Señor porque nosotros tenemos malos días, hemos tenido malos días, pero tenemos quien nos ayude y quien nos cuide. Tenemos la promesa, la esperanza que el Señor no nos va a dejar solos, pero también hay personas que no tienen eso, ¿ya? No tienen, no tienen a quién ir, a quién recurrir, quién los consuele, quién los anime, cuando llegan derrotados a sus casas por cualquier, a veces por motivo. Esa experiencia yo la viví mucho, mucho, mucho siendo vendedor. Y, y lo importante acá que la lección nos muestra cómo Jesús eh, se centró más en lo que Pedro estaba sintiendo, cómo él venía, cómo venía derrotado, cómo venía frustrado. Él se centró más en su persona para darle y renovar su ánimo y levantarla, ¿ya? Y por eso que a través del milagro el Señor trató con Pedro, ¿ya? Y Pedro en su intimidad reconoció a su Señor, reconoce a Jesús como el Señor, y él también se reconoce como una persona necesitada del Señor, un pecador. Así que gracias a Dios por este tema y es muy interesante, así que doy gracias al Señor por ello. Amén, amén. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció la lección? ¿No le gustó?
No, no se escucha, padre. No, nadie. No, no. Nadie tiene nada que decir, ni siquiera si le gustó la lección o si pudo aprender algo. Hermana Loreto. Yo, mientras escuchaba el sermón, o sea, la palabra y todo, yo estaba pensando en lo mío, en estos momentos que estamos viviendo, porque hay una situación con uno de mis hermanos que está enfermo de cáncer. Y él no tiene, bueno, no puede trabajar. Ustedes saben que tiene que empezar la terapia, o sea, los quimios, ya en un mes más, no sé, algo por ahí me dijo. Y como no puede trabajar, él quiere vender la parte que nos toca como a nosotros allá por herencia de una herencia que tenemos de una casa. Y a él le ofrecieron 5 millones para los tres. Y yo a él le dije que era muy poco. Y yo ya le había dicho que era muy poco. Y le dije, ya voy a hablar con la hermana, porque somos tres. Entonces, no, le dije yo para nada. Así que le dije, hablé con mi otra hermana y también me dijo lo mismo. Y yo ya después con toda la conversa que tuvimos, yo le volví a hablar para decirle que entre las dos estábamos de acuerdo en vender, si es que él, pero no en eso, no en esa cantidad, muy poco. Y él se enojó, pues y está molesto, ahora no le contesta a nadie ni una cosa. Entonces yo le dije que íbamos a rever ese asunto, que nosotros estábamos pensando en eso para él, más que para mí o para mi hermana. Pero bueno, el Señor sabrá qué es lo que va a pasar y qué es lo que va a hacer. Mientras tanto, le pido al Señor que nos ayude con eso y que solucionemos eso para él, más que nada. Porque necesita para el diario vivir, no es para los tratamientos, es para el diario vivir. Entonces, de eso yo le estoy viendo que mm, pidamos más. Cuando el Señor entra en nuestra vida, cuando el Señor entra en nuestro hogar, cuando el Señor está como dice Acá, la palabra, en nuestra marca, las cosas son diferentes, ¿ya? Y es lo que nosotros tenemos que compartirle a la gente, ¿ya? Si la gente no tiene al Señor en su vida, es más difícil porque, como decía el pastor, no tiene quien le ayude, no tiene quien lo consuele. Entonces, nosotros tenemos, gracias al Señor, lo tenemos a Él. Y es lo que nosotros tenemos que compartir con el resto de nuestra familia. ¿Alguien más? ¿No? Bien, pastor, ¿nos puede usted dirigir en oración para estar Amén. terminando entonces nuestro estudio? Amén, hermano. Oremos, Dios Padre, gracias. Gracias por este tiempo de compartir este estudio, Señor, de sacar lecciones para nuestras vidas y sobre todas las cosas, de saber que hay un Dios, hay un Señor que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Pero también este Dios que es amoroso y a través de su Hijo Jesucristo, Señor, anda buscando a aquellos que le necesitan. Y hoy día, Señor, a través de este estudio, Señor, queremos que esta palabra que se ha dicho sea viva, eficaz en cada una de las personas que la hayan escuchado y que también sea de aliciente, de aliento, de esperanza, Señor, para aquellos que están en alguna dificultad, Señor, en estos momentos. Gracias por este tiempo y lo damos y te alabamos y te honramos en los méritos de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, ya estamos dando por finalizado este estudio, el primero, que es personas. Ya el próximo miércoles vamos a seguir con nuestro segundo estudio, que es intimidad. Y les recuerdo, hermanos, que los estudios son a las 20 horas. Ya, por favor, en ese sentido, les pido puntualidad
para que no nos pasemos de la hora que tenemos presupuestada para el estudio. Así que eso es que el Señor les cuide, les guarde y, a través mm, de este tiempo sacar lecciones y enseñanzas para cada uno de nosotros. Eso nomás, hermanos. Entonces nos estaremos viendo el próximo miércoles a las 20 horas. Ya el domingo con la hermana Jenny, con el hermano Nadi, vamos a afinar algunos detalles en cuanto al material, ya para que vaya tomando más cuerpo, digamos. Hoy día estamos iniciando, por eso se han cometido algunos errores de video, pero ya lo iremos mejorando con el transcurso de estos tiempos. Así que un saludo, que el Señor les bendiga, que tengan un descanso reparador y nos estamos viendo, si Dios lo permite, el domingo en el servicio dominical. Así que buenas noches a todos.